13 de noviembre. San Diego de Alcalá, religioso franciscano. Empezamos esta breve silueta geográfica reparando una, no por lo generalizada menos digna de ser reparada, injusticia en la denominación del santoral español al designar a San Diego con el toponímico de Alcalá de Henares en lugar del nombre de la villa de San Nicolás del Puerto en la provincia de Sevilla. Insignificante por su demografía, es la villa de San Nicolás del Puerto, uno de los lugares más típicos y pintorescos de la provincia andaluza. Se halla situado al norte de la misma, en pleno complejo montañoso con gran riqueza hidráulica que dan a sus alrededores extensas zonas cultivadas y amplias alamedas. Su altitud y arboledas hacen del lugar un oasis en la canícula sevillana. San Nicolás, en su insignificancia demográfica y urbanística, tiene un lugar en la historia por el mejor de los títulos que dan entrada en ella, por haber sido cuna de uno de los hombres que figuran en el santoral de la Iglesia Católica. Hacia fines del siglo XIV, sin que sea posible concretar más la fecha, nació de humilde familia pueblerina el niño que había de llevar junto a su nombre en documentales reales y bulas pontificias el nombre del lugar que lo vio nacer, San Diego de San Nicolás. El hecho al que hemos aludido al comienzo de estas líneas de que se le designe como San Diego de Alcalá no tiene más explicación que el haber sido la ciudad complutense su última residencia terrestre, lugar de su sepulcro hasta el presente, y que sus numerosos milagros hicieron bien pronto célebre en toda España. Pero tanto las historias primitivas del santo como la bula de canonización expedida por Sisto V no conocen otro lugar de referencia que San Nicolás. La tradición lugareña ha conservado ininterrumpidamente hasta el día de hoy la casa de su nacimiento. La devoción de sus paisanos, cobijados bajo su celestial patronato, respalda la designación del lugar de su nacimiento. El santoral hispalense de Alonso Morgado, el más documentado elenco hagiográfico de santos sevillanos, así lo reconoce. Es, pues, de justicia devolver al humilde pueblo sevillano el mejor título de su historia, máxime cuando la ciudad complutense tiene tantos otros de rango universitario y literario que la encumbran en España. Muy poco se sabe de sus primeros años. La más segura de sus biografías, debida a la pluma de don Francisco Peña, abogado y promotor en Roma de la causa de canonización del santo, y que debió por lo mismo poseer los mejores datos en torno a la vida de Diego, así lo reconoce don Cristóbal Moreno, traductor en el siglo XVI al castellano de la obra latina de Peña. También hace constar esta insuficiencia de datos sobre la niñez y primeros años de San Diego, y hasta la historia del glorioso San Diego de San Nicolás, escrita por el que fue guardián del convento de Santa María de Jesús de Alcalá de Henares, donde vivió y murió el santo, se concreta para esta época de la vida de Diego a las anteriores biografías de Peña y Moreno. La historia de Rojo
el guardián complutense, aparecida en 1663, 60 años después de la muerte de Moreno y a un siglo de distancia de la obra latina de Peña, no pudo ampliar con nuevos datos como pareciera lógico por haber vivido en el mismo convento de San Diego, lo que la bula y anteriores hagiógrafos nos comunican. Alonso Morgado tampoco nos enriquece el conocimiento de la niñez de Diego con aportaciones que llenen el vacío de sus primeros años. Deseosos de que esta silueta geográfica responda a la más estricta seriedad documental, tanto más exigida cuanto San Diego llegó a ser un taumaturgo popular en sus tiempos y en la España de los siglos de oro, nos vamos a dedicar tan solo a destacar dos aspectos de su vida: sus itinerarios y las características de su santidad, tal como aparecen aquellas en la bula de canonización. San Diego, nacido en el más pequeño lugar de la provincia de Sevilla, fue sin duda uno de los hombres de su tiempo y condición que más viajó. Podríamos trazar la línea de su constante andar con un geógrafo que va de San Nicolás al cielo, pasando por Sevilla, Córdoba, las Islas Canarias, Roma y Castilla, rindiendo viaje en Alcalá de Henares para saltar desde la gloria del sepulcro a los altares. En el polvo de sus sandalias quedaron adheridas y mezcladas tierras de innumerables caminos de España, Francia e Italia. De San Nicolás pasa a un lugar cercano a la villa para ponerse bajo la dirección espiritual de un santo sacerdote ermitaño, el primero que cultiva sus ansias generosas de total entrega de servicio a Dios. De allí, confirmada su voluntad de consagración al Señor, se traslada a Arrizafa, cerca de Córdoba, en cuyo convento profesa como fraile lego en los menores de la observancia franciscana. Desde este lugar comienza su itinerario limosnero y misional por incontables pueblos de Córdoba, Sevilla y Cádiz, dejando detrás de su paso una estela de caridad y milagros que aún pervive en las tradiciones lugareñas de no pocos de estos pueblos. Pero el humilde fraile de tierra adentro había de enfrentarse en su constante caminar con la ruta del mar-océano, empresa en aquellos tiempos ni corta ni común. Las Islas Canarias, especialmente Fuerteventura, son ahora la meta de su itinerario misionero en calidad de guardián para lo que fue designado hacia el año 1449. Su paso por las Islas Afortunadas quedó también marcado por obras maravillosas de apostolado y de caridad. Vuelto a la península hacia el año 1450, en ocasión del Jubileo Universal proclamado por la santidad de Nicolás V, su piedad mueve sus pies camino de Roma para lucrar las gracias de aquel jubileo. Después de varios meses de peregrinar, llega a la ciudad eterna en el tiempo de la canonización de San Bernardino de Siena, cuyo acontecimiento, al congregar en Roma varios miles de religiosos franciscanos, había de ofrecer otra oportunidad a su celo y caridad ardiente con motivo de una epidemia habida
entre los peregrinos llegados de varias partes. Fue el convento de Santa María de Araceli el lugar de su residencia durante 3 meses. Vuelve a España y después de un tiempo en el convento castellano de Nuestra Señora de Salceda, llega en su última etapa terrenal a Alcalá de Henares, en cuyo convento de Santa María de Jesús había de vivir los últimos años de su vida mortal para nacer a la gloria y a la santidad de los altares. Esta breve consignación geográfica de sus itinerarios en aquellos tiempos y en su humilde hijo pueblerino y religioso lego es más que suficiente para poner de relieve su destacada personalidad cuya base estribaba tan solo en su santidad misionera y caritativa. Si hubiésemos de sintetizar la fisonomía de su espiritualidad, dentro siempre del estilo franciscano de su vida, no dudaríamos en destacar la obediencia hasta el milagro, la sencillez, la servicialidad sin límites, la caridad heroica para con todos, como las virtudes que le encumbraron a la santidad y que le hicieron famoso y hasta popular en vida y después de su muerte. El humilde lego que hacía salir a su paso a todos para verle y acogerse a su valimento delante de Dios mientras vivía, había de congregar junto a su sepulcro a los grandes de la tierra después de muerto, cardenales y prelados de la iglesia, reyes y príncipes, hombres y mujeres del pueblo, habían de ir sin distinción de clases al humilde religioso franciscano. Enrique IV de Castilla, primero cardenales de Toledo, príncipes de España, el mismo Felipe II después acudieron a su tumba, llevados por el mismo sentimiento de confianza en su santidad milagrosa, o hicieron llevar sus restos sagrados hasta las cámaras regias, como en el caso del príncipe Carlos, hijo del rey prudente, a fin de impetrar de Dios por su mediación la curación y el milagro. Nada menos que el propio Lope de Vega había de inmortalizar en una de sus comedias en verso el milagro del príncipe Carlos, que había de cantar en la poesía del Fénix de nuestros ingenios el pueblo todo de España. Nadie con más autoridad que Sisto V puede resumirnos las características de la santidad de Diego. El todopoderoso Dios dice en la bula de canonización en el siglo pasado, muy vecino y cercano a la memoria de los nuestros, de la humilde familia de los frailes menores, eligió al humilde y bienaventurado Diego, nacido en España, no excelente en doctrina, sino idiota y en la santa religión, por su profesión lego, mostrándole claramente que lo que es menos sabio de Dios es más sabio que todos los hombres, y lo más enfermo y flaco más fuerte que todos los hombres. Dios, que hace solo grandes maravillas, a este su siervo pequeñito y abandonado, con sus celestiales dones de tal manera adornó, y con tanto fuego del Espíritu Santo le encendió, dándole su mano para hacer tales y tantas señales y prodigios, así en vida como después de muerto, que no solo esclareció con ellos los reinos de España, sino aún los extraños, por donde su nombre era divulgado con grande
honra y gloria suya. Determinamos y decretamos, continúa la bula, que el bienaventurado Fray Diego de San Nicolás de la provincia de la Andalucía española debe ser inscrito en el número y catálogo de los santos confesores, como por la presente declaramos y escribimos y mandamos que de todo sea honrado, venerado y tenido por santo. Lo humilde y pobre del mundo fue escogido por Dios para maravilla de los grandes y los poderosos de la tierra. En Diego se cumplió una vez más de modo esplendente el milagro de la gracia. Así se consumaron las etapas del itinerario de San Diego de San Nicolás, quien entró en la inmortalidad bienaventurada el 13 de noviembre de 1463 en Alcalá, y en la gloria de los altares en julio de 1588 bajo el pontificado de Sisto V, culminando el proceso introducido por Pío IV en tiempos de Felipe II. No queremos cerrar esta silueta sin consignar aquí un deseo y una aspiración de todos sus paisanos, y que será la última etapa de sus itinerarios y hasta una solución a la soledad en que hoy se halla su sepulcro. La etapa triunfal y definitiva de Alcalá, donde hoy reposa San Nicolás, la villa que le vio nacer y en la que la devoción popular al santo patrono y paisano espera tenerle lo más cerca posible, no solo para honrarle como su santidad y gloria merecen, sino incluso para conseguir por su mediación valiosa la completa y plena restauración de la vida cristiana de un pueblo pequeño y humilde, pero que conserva la fe en su santo, al que lleva siglos esperándolo. Sea amado y adorado mi amado Jesús en todos sus santos.